Vale, vamos a explicar el relativo de coordinación. Voy a ver si está compartida la pantalla. Yo creo que ya sí. Vale, el relativo de coordinación es una forma muy específica de lo que es el pronombre relativo y que tiene mucha trascendencia sobre todo y especialmente en textos de César. César lo utiliza muy frecuentemente. Vamos a ver qué es lo que es eso del relativo de coordinación. Hasta ahora, cuando hablábamos de relativo, lo incorporábamos dentro de la estructura de la oración de relativo, es decir, un pronombre relativo lo que hacía era, con su verbo, introducir una oración subordinada de relativo, que tenía un antecedente al que se refería y con el que concertaba en género y en número, pero no en caso. Vale, ¿qué es lo que ocurre en este caso? En este caso, lo que ocurre es que el pronombre relativo no introduce ninguna oración, sino que en realidad tiene una función más bien de pronombre demostrativo que de pronombre relativo. ¿En qué situación aparecería? Pues si tenemos un pronombre relativo y solo tenemos un verbo, pues evidentemente el pronombre relativo no puede ir con ese verbo porque necesitaríamos un verbo principal. Por lo tanto, será un relativo con esa función que digo de demostrativo. Tiene más o menos unas características. Suele aparecer al principio de un párrafo, es decir, es como una forma de enlazar ese párrafo con lo anterior. No introduce ninguna frase subordinada, sino que en realidad lo que inicia es una oración en sí misma. Y se suele traducir, como hemos dicho, por el pronombre demostrativo. Normalmente, como he dicho, aparece al principio de una frase o tras una pausa fuerte, tras un punto, y lo utiliza frecuentemente César para introducir normalmente un nuevo capítulo que está relacionado con lo que ha dicho anteriormente. Eh, Vemos un ejemplo, vamos a ver los ejemplos para que lo entendáis mejor. Dice, Varus, Bobis, Dux, Eri. Varo, jefe, será para vosotros. Literalmente dice, el jefe para vosotros será Varo. Varo será vuestro jefe. Qui, si yo digo al cual, debebitis, deberéis, futuro, deberéis, infinitivo, obedecer. Si yo hago que esto sea una oración subordinada, introduciéndole, abriendo paréntesis y cerrando paréntesis, me quedaría con una oración subordinada, pero sin oración principal. Entonces, aquí, ¿cómo hay que traducirlo? Pues a este debéis obedecer. Deberéis obedecer a este. Literalmente dice, al cual, cui, deberéis obedecer. Este tipo de pronombres demostrativos tienen una función un poco de relacionar lo siguiente con lo anterior, ¿vale? El siguiente dice, qui, ubi primum nadolevit, dice, este, cuando tan pronto como ubi primum, este tan pronto como creció, cuando se hizo mayor, este tan pronto como ubi primum. Ubi primum es una conjunción que junta las dos palabras, significa eso, tan pronto como creció, se hizo mayor, entonces literalmente sería el cual, en cuanto se hizo mayor, esto si lo enlazamos con anteriormente, pues imaginad que está hablando de que fulanito tenía un hijo que se llamaba tal y que estudió retórica en Atenas. Dice, qui, este, en cuanto se hizo mayor, el cual, en cuanto se hizo mayor, es lo que dice literalmente. Vale, la siguiente frase dice, qua de re causa. Esto suele ser una estructura frecuente, ¿vale? Intentar recordarla. Qua de re causa. Res, rei, causa. En este caso, causa es más a causa de este motivo, dice, por este motivo, por el cual motivo, dice literalmente, los helvecios también a los demás galos, a los otros galos, a los restantes galos,
en virtud, praequerunt, aventajan. Por este motivo, por esta razón, quater causa, aprovecho para recordaros ese re, ¿vale? Y aprovecho, y lo voy a poner aquí, vamos a aprovechar para hablar de este re. Texto. Si recordáis, el sustantivo de la quinta, los que tenían una declinación completa, uno era res, rei, y el otro era dies, diei. Cosa, asunto y día. Res, rei, si no os lo sabéis, si no lo reconocéis, es muy difícil de encontrar. Porque claro, si buscarais ese re tal cual, enseguida encontraréis con que ya no se os pasa, porque tendréis que pasar a la S, ¿vale? Entonces, res, rei, recordad que se declina así: nominativo res en singular, en plural res también, acusativo rem en singular, bueno, vocativo igual, ¿vale? Res en singular, res en plural, el acusativo rem en singular, res en plural, el genitivo rei en singular, rerum en plural, re y el dativo en singular, rebus el dativo en plural y re el ablativo en singular, rebus en plural. Suelen aparecer muchísimas veces re y rebus en ablativo, ¿vale? Recordad que es cosa, asunto, circunstancia, redum, que sería genitivo plural de las cosas, de las circunstancias, de los asuntos. Porque si os sale en nominativo, en acusativo, en estos 5 casos, pues como aparece en el diccionario, al cual res, pues lo encontráis. Pero si aparece sobre todo re, y sobre todo y especialmente rebus. Rebus no lo busquéis, por favor, memorizarlo. Vale, bueno, pues cerramos, borramos todos los dibujos. Vale. A ver, cierro aquí. Entonces, este es un relativo, un pronombre relativo con función de demostrativo. Aparece tras un signo de puntuación fuerte, punto, 2 puntos, punto y coma. Se utiliza frecuentemente este pronombre relativo para referirse a alguien o a algo que se ha mencionado antes. Y entonces lo que hace es relacionar esa parte con la anterior. Y en este caso hay que traducirlo por el demostrativo este, esta, estos, de estas, de ellos, de, ¿vale? Por ejemplo, ratio, docet, deos, ahí tenemos una completiva de infinitivo. La razón enseña, nos muestra que existen los dioses, sujeto del infinitivo, que los dioses existen, son. Quo, consenso, este consenso es un participio del verbo, es con quesus, con quesa, con quesum, el verbo con quedo. Entonces, es un participio, está en ablativo, con un quo, pues tenemos un ablativo absoluto. ¿Cómo se traduce el ablativo absoluto? Recordad, participio absoluto en ablativo se traduce primero el participio, significa conceder, como es un participio de perfecto, pues con nuestro participio, concedido, y luego lo que hace de su sujeto, que está también en ablativo. En este caso, diríamos lo cual, ¿vale? Concedido lo cual, concedido esto, entonces ya viene la explicación que sea, ¿vale? La razón nos muestra que los dioses existen. Concedido esto, podemos demostrar que, por ejemplo, vale, dice, Caesar César, Nisi envió, ¿qué es lo que envió? Funditores, que son los honderos, los que lanzaban con onda. César envió honderos. Y ahora dice, adventu quorum, adventu es un ablativo, significa llegada. Entonces, a la llegada, con la llegada, por la llegada, ¿vale? Es un ablativo de la cuarta, us, ¿vale? Cuarta ablativo nu, con la llegada de los cuales, con la llegada de estos, se pudo llegar a vencer a los enemigos, ¿vale?
Es frecuente, por tanto, en César, iniciando un párrafo, y en algunas ocasiones este pronombre relativo que inicia el párrafo forma parte, como hemos visto en la frase anterior, bueno, hace dos frases, forma parte de un ablativo o participio absoluto. Por ejemplo, Warren nuntiata, esto es nuntiata, no nuntianta, nuntiata. Dice, el cual asunto anunciado, la cual circunstancia anunciada, anunciada la cual circunstancia, anunciada esta circunstancia, César envió, ¿vale? Quibus verbis dictis. Dictis es el participio del verbo dico, dicis dicere, dixi dictum. Está en participio de perfecto. Recordad el participio absoluto. Primero traducimos el participio. Dichas quibus verbis, las cuales palabras, dichas estas palabras, veis que este quibus, si alguien lo tradujera por las cuales, pues bueno, no estaría mal, pero realmente siempre hay que entender que en este tipo de oraciones, de estructuras el relativo de coordinación, el tema es que ese pronombre relativo no tiene verbo que vaya con él, ¿vale? Dichas estas palabras, dichas las cuales palabras, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tenemos entonces el pronombre el relativo de coordinación. Estos pronombres relativos no introducen una oración subordinada adjetiva o de relativo porque no habría un verbo con el que poder colocarlo. Entonces hay que interpretarlo como un pronombre demostrativo. Suele aparecer al principio del párrafo, normalmente, o de pausa fuerte, pero generalmente cuando aparece suele ser introducir como el párrafo a partir del cual se va desarrollando alguna escena, especialmente de César.